Existe un patrón en el destino de las naciones que se han enfrentado al pueblo judío. Si repasamos la historia, surgen coincidencias inquietantes. Imperios en la cima, de pronto, caen tras chocar con ese pequeño pueblo. No hablamos de magia, sino de hechos. Imperios que hoy son ruinas, regímenes que prometían durar 1000 años y apenas sobrevivieron. Desde Egipto hasta la Alemania nazi, la lista es larga. Cada caso tiene sus causas políticas y sociales, pero el patrón es difícil de ignorar. ¿Es solo casualidad que tantos imperios declinaran tras enfrentarse a los judíos? ¿O hay algo más profundo, incluso profético, detrás? Este viaje no busca respuestas fáciles, sino plantear preguntas. Analizaremos datos, contextos y diferentes interpretaciones, porque entender el pasado es clave para descifrar el presente. En un mundo polarizado, mirar atrás puede darnos pistas sobre el futuro, así que vamos a tirar de ese hilo rojo que atraviesa la historia. Sin prejuicios, sin miedo. Visitaremos gigantes caídos y escucharemos el eco de sus derrotas. Abróchense los cinturones, que vienen curvas. El antiguo Egipto, superpotencia de su tiempo, tenía a los hebreos como esclavos. La historia del Éxodo es conocida: Moisés, las plagas, la liberación. Pero lo que vino después para Egipto es menos contado. Tras el Éxodo, Egipto entró en decadencia. Invasiones, pérdida de territorios, división interna. Los historiadores hablan de causas naturales y políticas, pero la coincidencia temporal con el Éxodo es llamativa. El poder egipcio se apagó justo después de perder a sus esclavos. Para algunos, fue castigo divino. Para otros, el colapso de un sistema basado en la opresión. Sea como sea, el eco de los carros del faraón hundiéndose en el Mar Rojo resuena como advertencia. Egipto nunca volvió a ser el mismo. La primera ficha de un dominó que seguiría cayendo durante milenios. ¿Casualidad o consecuencia? El debate sigue abierto. Pero la historia de Egipto marca el inicio de un patrón. Un imperio desafía a los judíos y su estrella se apaga. ¿Quién escuchó la advertencia? Saltemos a Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. Conquistó Jerusalén, destruyó el templo y deportó a los judíos. Parecía invencible, pero su gloria duró apenas 70 años. Tras Nabucodonosor, Babilonia cayó en caos y fue conquistada por Ciro el Grande. Lo primero que hizo Ciro, permitió a los judíos regresar y reconstruir su templo. El imperio que destruyó a Jerusalén desapareció rápidamente. El que ayudó a los judíos prosperó. Los analistas hablan de errores internos, pero la Biblia lo ve como castigo por la soberbia. La caída de Babilonia parece seguir un guión. Quien oprime a los judíos, cae. El patrón se repite. El pueblo que parecía condenado sobrevivió. El imperio que los humilló se desmoronó. ¿Destino, profecía o simple política? La historia, una vez más, sorprende. Babilonia es otro ejemplo de advertencia ignorada. El gigante se desmoronó como castillo de arena. Y la historia siguió su curso. Roma, el imperio por excelencia, aplastó la revuelta judía y destruyó Jerusalén. El segundo templo fue arrasado. La victoria parecía total. Pero tras esa victoria, Roma entró en una era de crisis, guerras civiles, economía en ruinas, fronteras inseguras. El siglo siguiente fue de inestabilidad y declive. Roma nunca se recuperó del todo. Paradójicamente, de las cenizas del judaísmo surgió el cristianismo, que conquistó el corazón del imperio. Roma ganó la batalla militar, pero perdió la guerra cultural y espiritual. El imperio que destruyó Jerusalén terminó arrodillado ante un Dios judío. La ironía es brutal. El poder de las legiones no pudo contra el poder de una idea. Roma, símbolo de fuerza, cayó ante la resiliencia cultural. La historia tiene memoria larga. El imperio que desafió a los judíos acabó desapareciendo, y su legado, transformado por la fe que intentó erradicar. ¿Casualidad o justicia histórica? Roma es otro capítulo del mismo patrón. Ganar una guerra no siempre significa ganar el futuro, y la historia lo demuestra. España, siglo XV. Potencia emergente, decide expulsar a los judíos en 1492. Cientos de miles de sefardíes, vitales para la economía y la cultura, se ven forzados al exilio. La expulsión dejó un vacío inmenso, pérdida de capital, conocimientos y diversidad. España conquistó América y se llenó de oro, pero la riqueza fue un espejismo. Mientras otros países acogían a los judíos y prosperaban, España entró en decadencia.
Derrotas militares, bancarrotas, pérdida de territorios. El imperio se desmoronó. Historiadores señalan la expulsión como una de las causas profundas del fracaso español. No fue hasta 2015 que España intentó reparar simbólicamente la herida. La intolerancia pasó factura durante siglos. La historia de España es un ejemplo claro. Perseguir a una minoría es un mal negocio. El precio de la intolerancia se paga caro, y durante generaciones. La lección sigue vigente, y la herida, en parte, aún no ha cerrado. ¿Aprenderemos de nuestro pasado? La historia lo pone en duda. Alemania nazi, el caso más extremo. Un régimen construido sobre el odio y el exterminio del pueblo judío. 12 años después de llegar al poder, Alemania estaba destruida y dividida. El Tercer Reich, que iba a durar 1000 años, duró apenas 12. La nación que intentó borrar a los judíos fue borrada del mapa, dividida por un muro. Mientras Alemania se hundía, el pueblo judío resurgió. En 1948 nació el Estado de Israel. La simetría es impactante. El opresor destruido, la víctima renacida. Aquí, la dimensión moral es ineludible. El nazismo fue derrotado por su propio odio. Para creyentes, prueba de protección divina. Para otros, ejemplo de autodestrucción. El antisemitismo llevó a Alemania a la ruina total. La historia fue juez y verdugo. El Holocausto es advertencia y recordatorio. El odio absoluto solo conduce a la autodestrucción, y la historia no olvida. El patrón no es solo cosa del pasado. Desde 1948, Israel ha sobrevivido a guerras contra vecinos mucho más grandes. Los países que apostaron por la confrontación, como Egipto, Siria, Líbano o Irak, acabaron en crisis, guerras civiles o decadencia. Egipto, tras firmar la paz, ganó estabilidad y ayuda internacional. Siria y Líbano, enemigos acérrimos, viven en ruinas y caos. Irak, tras atacar a Israel, fue derrocado y sumido en el caos. Irán, hostil a Israel, sufre sanciones e inestabilidad. En cambio, países que normalizan relaciones con Israel prosperan. No es magia, pero el patrón es tozudo. Los que apuestan por la paz encuentran caminos más prósperos. Los que eligen la confrontación se hunden. La historia reciente confirma la tendencia. ¿Coincidencia o advertencia? ¿Cómo explicamos este patrón? Hay tres grandes interpretaciones. Una, pura coincidencia. Cada imperio cayó por sus propios errores. 2, la visión profética, basada en la promesa bíblica de bendición o maldición según el trato a los judíos. 3, la explicación social y política. El antisemitismo es síntoma de sociedades enfermas, cerradas y condenadas al fracaso. Quizás la respuesta sea una mezcla de las tres. Lo innegable es que el pueblo judío ha sido un espejo para las naciones. La forma en que los tratan revela la salud de una civilización. Su historia es un test de estrés para imperios. Y hasta ahora, todos los que eligieron la hostilidad acabaron mal. La lección es clara, aunque incómoda. El patrón se repite, siglo tras siglo. ¿Casualidad, profecía o política? La pregunta sigue abierta. ¿Qué lección nos deja este viaje? La intolerancia es un mal negocio. Perseguir minorías es suicidio político y moral. Las sociedades abiertas prosperan, las cerradas se autodestruyen. La resiliencia judía demuestra que el poder de la cultura y la fe supera al de los ejércitos. El antisemitismo sigue vivo. Es una señal de alarma para cualquier sociedad. Observar cómo se trata a los judíos es tomar el pulso a la salud democrática. Esta historia no es solo sobre Israel, sino sobre todos nosotros. Es un espejo. ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Respeto y convivencia o exclusión y odio? La historia muestra cuál camino lleva a la ruina y cuál ofrece futuro. La lección más importante es esa. Y, viendo el presente, aún nos cuesta aprenderla. El pasado advierte. El futuro depende de nosotros. La historia está escrita, pero el final aún no. ¿Qué elegiremos? Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.